Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. Críticas y nuevos pedidos de información dejaron las comparecencias de los ministros de Economía y de Ambiente en el Pleno de la Asamblea Nacional hoy martes. Las bancadas cuestionaron la falta de información sobre el acuerdo con el FMI y el caso Olón. Nuevamente las comparecencias de dos ministros fueron objeto de críticas en el Pleno de la Asamblea Nacional este martes. El primero en subir al atril fue el ministro de Economía, Juan Carlos Vega. Lo convocaron para que explique las condiciones del nuevo crédito por $4.000 millones entre el Estado y el Fondo Monetario Internacional. Y es la primera vez en la historia del país que llegamos a sentarnos en una negociación con el Fondo Monetario Internacional con medidas tributarias, con el apoyo de todos ustedes ya tomadas, que han permitido incrementar los ingresos del Estado y darnos sostenibilidad fiscal y ser sujetos de crédito de la comunidad internacional. Esta explicación no convenció del todo a los asambleístas presentes. Incluso los obligó a interrumpirlo para recordarle por qué tema fue llamado. Si podemos puntualizar, le rogaría por favor, más allá de las bases para poder hacer aceptado el acuerdo, puntualizar sobre el acuerdo, por favor, le agradecería mucho. Abandonó el salón plenario y vinieron los cuestionamientos ante la falta de información. Este Parlamento no se puede prestar para una tomadura de pelo, porque lo que acaba de hacer el señor ministro aquí es tomarle el pelo al Parlamento y por interpuesta persona o somos el vehículo para burlarse del país. Si hablamos de un nuevo Ecuador, pasemos de las palabras a los hechos, de los videos y los zapatos de plataforma a los hechos. La gente se está muriendo. Es un acuerdo totalmente transparente. Los aplausos en la sala vinieron solo de la bancada de gobierno, pero no fueron suficientes y la legisladora Valentina Centeno tomó la palabra para defender las decisiones respecto del acuerdo con el FMI. Un organismo internacional para recibir $4.000 millones, también lo queremos dinamitar. ¿De qué estamos hablando? No hacemos ni dejamos hacer. La segunda en intervenir fue la ministra de Ambiente, Sade Fritzi. Ella justificó la entrega de permisos para la construcción de un proyecto habitacional en Olón, construcción que está suspendida. En el proyecto urbanístico ECO no aplica una licencia ambiental. Es falso que la zona del proyecto pertenece a un área protegida. Discurso que tampoco logró convencer al Pleno. Si no sabía, visite Olón antes de venir a entregar cualquier información a medias. Lo que debió haber dicho la ministra es que, ¿cómo así? Cuando se trata de una empresa vinculada al poder, una empresa vinculada a la familia presidencial, sí se le otorgan los permisos en tiempo récord. Terminaron estas atropelladas comparecencias y el Pleno resolvió que las comisiones permanentes inicien procesos de fiscalización a los dos temas. Yo todos los días aquí me Un dique seco sería la solución para salvar la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, afectada por la erosión regresiva del río Coca, según afirmó el ministro Roberto Luque. Sin embargo, expertos explican que esa solo sería una medida de corto plazo, pues el problema es todavía más severo. La erosión regresiva del río Coca avanza y el riesgo para la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que provee 1/3 de la energía que requiere el país, es inminente. El último informe del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos de febrero de este año advierte que se deben tomar medidas de protección, pues para que la erosión afecte a las obras de captación hay un plazo de entre 2 a 5 años. Eso lo sabe el ministro encargado Roberto Luque, quien explicó está intentando salvar el proceso de licitación para la construcción de una obra que a su criterio sería la solución. Hay un proceso actual que es un dique seco y yo he dado la instrucción de que en la medida de lo posible ese proceso sea rescatado y se pueda construir esa obra inmediatamente. Hacer estas obras adicionales de protección hacia la central hidroeléctrica pueden tardar de 1 a 3 años y lo importante es comenzar a realizarlos. Pero el tiempo no es el único problema. Según la docente universitaria Carolina Bernal, el dique solo sería una solución a corto plazo. Y después de esto siempre va a estar reiniciándose, a menos que se corrija la situación que originó esto
que fue una alteración en el tránsito de los sedimentos en el río. Bernal recuerda que las hidroeléctricas requieren compuertas de fondo, pero como Coca-Codo no fue diseñada de esta forma, hoy se necesitaría un método más costoso, pero que podría alargar la vida útil de la central. Es la construcción de un túnel por el cual se desfogan únicamente los sedimentos. Frente a la compleja situación, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Ecuador envió un documento al presidente Daniel Noboa con 10 exhortos, entre ellos que se transparente la situación de esta central hidroeléctrica para que se tomen decisiones adecuadas y a tiempo. Las centrales hidroeléctricas tienen usualmente una vida útil de 50 años. Necesitamos construir hidroeléctricas, pero necesitamos que estas tengan un largo plazo de vida útil. Coca-Codo lleva en operaciones apenas 8 años cuesta arriba por causa de múltiples problemas. Sin embargo, destacan que hoy por hoy es pieza clave en la matriz energética del país. La compensación del 50% en las planillas eléctricas que regirá desde este miércoles se aplicará únicamente al valor del consumo y no a las tasas de otros servicios. En tanto, usuarios de Cenel en Guayaquil denuncian un aumento injustificado en la factura. Desde este miércoles 29 de mayo iniciará la rebaja del 50% en las planillas del consumo de energía eléctrica como medida de compensación por los apagones de abril. Empezamos con un decreto ejecutivo, pero la implementación va desde el decreto ejecutivo a cierto dictamen de finanzas. Son varias instituciones las que están involucradas. Este descuento se aplicará únicamente al valor del consumo energético y no a las tasas de otros servicios como alumbrado público o recaudación de terceros. Aquí un ejemplo. Esta es una planilla eléctrica de Guayaquil. La lectura corresponde del 13 de abril al 14 de mayo. El valor del consumo es de $63. Ese monto ya se tuvo que haber cancelado, pero el descuento del 50%, que en este caso es de $32, se verá reflejado en la próxima planilla. Por lo tanto, si el valor del consumo de mayo es de $50, usted a este monto le tendrá que descontar la compensación mencionada. Es decir, la planilla de este mes que está corriendo usted la va a pagar íntegra. O sea, o le va a salir el consumo íntegro, pero le van a restar la planilla que usted ya tiene en sus manos en estos momentos. Mientras tanto, los usuarios de Cenel Guayaquil denuncian un aumento injustificado en la planilla de luz de este último mes. A María Leonor el valor de la última planilla de luz se le cuadruplicó. Ella normalmente cancelaba un total de $36, pero el último valor a pagar fue de $175. Es una barbaridad. Así nadie puede tener un negocio, un emprendimiento. Mario Benincasa, en cambio, ahora tiene que cancelar $400 de luz, cuando normalmente pagaba alrededor de $50. No es justificativo para el aumento. No hay, ¿qué se puede hacer? Entonces esta gente dice que tengo que pagar todo y después reclamar. Teleamazonas intentó dialogar con Cenel para conocer las causas del alza en las últimas planillas eléctricas, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido respuesta. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendría esta misma semana designado al nuevo defensor público. El polémico concurso espera la resolución de apelaciones y un informe de la Comisión de Selección. Los cuestionamientos sobre aspirantes y con enredos legales y conflictos de interés pasarán o pesarán en la decisión. En medio de las impugnaciones, la renuncia de un postulante y cuestionamientos de gremios de abogados, el concurso para defensor público espera tener una salida lo antes posible. La vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Michelle Calvache, cree que podrá ser esta misma semana. Una vez que tengamos este informe de apelaciones a la Comisión Ciudadana de Selección y ellos nos enviarán ya el informe final para la designación. Esperaría que dentro de esta semana ya podamos tener el defensor público. Ocurre que en esta carrera los mejor puntuados han recibido impugnaciones, están inmersos en una investigación previa por este mismo concurso y enfrentan cuestionamientos públicos por una falta de probidad notoria, dice el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional, Miguel Molina. Tanto es así que se les ha retirado visas, que están inmersos en investigaciones, sobre todo uno de ellos del caso Metástasis e Independencia Judicial. Los tres están siendo investigados por actos contra el propio concurso.
Pero, ¿quiénes están en esta recta final? Encabezan la lista Byron Guillén, Jorge Ballesteros, Inés Romero, Guillermo Ortega, Ricardo Morales, entre otros. No nos merecemos que 3 personas que tienen una notoria no probidad sean quienes hayan resultado mejor calificados de un concurso que genera tantas dudas. Dentro de Participación Ciudadana hay la última palabra. La probidad notoria será determinante, dicen, y el tiempo es lo que menos hay en este punto. En cuanto a las impugnaciones que no se tomaron en cuenta, sin embargo de eso nosotros recordemos que tenemos la fase de, estamos llamados, mejor dicho, a vigilar la transparencia del concurso. Eso no quita que nosotros hagamos las averiguaciones correspondientes para tomar la mejor decisión. Un concurso que luego de meses y meses de tropiezos podría llegar a su fin, y resta saber si la probidad es una carta de presentación del nuevo defensor público. El Consejo de Participación Ciudadana devolvió la terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Según el Consejo de Participación Ciudadana, Swing no adjuntó los documentos de soporte de los integrantes de la terna propuesta y por ello le piden que los envíe para poder continuar con el proceso. Esta situación necesariamente vuelve a dilatar la designación del nuevo titular del Consejo de la Judicatura, que ahora está a cargo de Álvaro Román. Y este jueves el Pleno de la Asamblea está convocado para definir la terna del Consejo de la Judicatura que enviará al Consejo de Participación Ciudadana. Por ahora, las bancadas de la Revolución Ciudadana y ADN han mostrado interés en proponer nombres. Hay que recordar que de esos nombres se escogerá uno para que ocupe el cargo de vocal y un suplente. La Fiscalía solicitó el testimonio anticipado de Daniel Salcedo y Mayra Salazar a pocos días de que se cierre la instrucción fiscal en el caso Purga. Mientras tanto, estas mismas personas esperan someterse a un procedimiento abreviado en otro caso relacionado. 5 días después de que la ex relacionadora pública de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, rindió su versión en el caso Purga, la Fiscalía General del Estado solicitó al juez Javier de la Cadena que fije fecha y hora para receptar tanto su testimonio anticipado como el del socio de Leandro Norero, Daniel Salcedo. De acuerdo a su defensa, la información que ha dado Salazar ha sido crucial, pues originó este proceso. Su última versión tomó más de 12 horas en Fiscalía. Una operadora, como lo fue Mayra Salazar, ha permitido que se desbaraten 3 tipos de organizaciones: políticas, judiciales y también de narcotráfico. Aunque en esta causa ambos figuran como testigos, en el conocido caso Metástasis como procesados han dado a conocer su intención de someterse a un procedimiento abreviado, es decir, reconocer su participación en el delito de delincuencia organizada y llegar a un acuerdo con Fiscalía para obtener una pena menor. El abogado penalista Pablo Encalada lo explica. Consiste en un ganar-ganar. Fiscalía se ahorra recursos, tiempo en la tramitación del caso, ¿no es cierto?, en la acusación, etcétera, y gana también el procesado porque hay una reducción de pena, hasta 1/3. De los 52 procesados en el caso Metástasis, 13 han solicitado este juicio directo, entre ellos el administrador de los bienes de Leandro Norero, Elibe Angulo, y los exjueces Ángel Lindao y Emerson Curipayo. No obstante, esto dependerá de la fiscal general, quien es la que podrá solicitar este procedimiento al juez de la causa. Sumado a este proceso, se podría dar, dependiendo del caso, una cooperación eficaz. La reducción en realidad por vía de cooperación es todavía más importante porque puede llegar al 10% de la pena. Podríamos reducir a 7 meses de cárcel. Salazar es parte de dicha cooperación. ¿Va a tener un beneficio? Sí, y estamos esperando que se dé la audiencia para saber exactamente el beneficio que va a recibir ella por lo que hizo en su momento procesal oportuno. El próximo lunes 3 de junio se conocerá si efectivamente se desarrolla o no este procedimiento abreviado y quiénes se podrán acoger, pues se ha fijado para este día la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los 52 implicados. El proceso se deberá dar antes de esta etapa. La sucesión presidencial en época de elecciones entra en debate tras declaraciones del viceministro de Gobierno. Sí, especialistas en la materia afirman que Daniel Noboa deberá apegarse al mandato constitucional para evitar sanciones.
Por el momento difícil. El tiempo y la Constitución de Montecristi son en estos momentos los caminos pedregosos que el presidente Daniel Noboa tendrá que caminar si de sucesión se trata. Así lo afirmó el experto en Derecho Constitucional Andrés Ortiz, quien detalla que si se está buscando configurar un juicio político como lo establece el artículo 129, se deberá tomar en cuenta 3 puntos importantes. Se necesita, por ejemplo, que haya incurrido en delitos contra la seguridad del Estado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, y por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzosa. En el caso de ir por el artículo 146 de la Constitución, en el cual se establece que por ausencias simultáneas y definitivas de la presidencia y vicepresidencia, asumirá de manera temporal el presidente de la Asamblea Nacional. Este no es el caso, no puede hablarse de una ausencia temporal y menos aún de una ausencia definitiva de la vicepresidente, porque ella está haciendo precisamente lo que dice la Constitución. Pero sí hay una vía y quizás la más viable, afirman ambos constitucionalistas. Y es el artículo 93 del Código de la Democracia, en el cual se especifica que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Y aquí las interpretaciones. Mañana el presidente de la República pide una interpretación al señor Procurador General del Estado, le diga, oiga, yo no me estoy reeligiendo, esta es mi primera elección. De hecho, por eso mismo y por disposición de la misma Corte Constitucional, el periodo que vendría sería el primer periodo. Es decir, que él podría hacer campaña sin licencia. Exactamente. Aunque a Ortiz le preocupe la insistencia del gobierno de querer colocar un ministro en el encargo. Él pudiera estar incurriendo en un desacato a un mandato constitucional. En todo esto, el tiempo del Consejo Nacional Electoral también entra para apretar aún más la decisión de un presidente que deberá inscribir su candidatura en septiembre. Seguimos, amigos. Un nuevo accidente aéreo se registra en el país. Esta vez una avioneta comercial sufrió un percance en Santa Rosa, provincia de El Oro. El piloto y uno de los tripulantes fallecieron, mientras que un segundo pasajero resultó herido. Ya reventó el tanque y el primer momento del impacto. La alerta se emitió a las 9 de la mañana de este martes. Moradores de la zona Conchales del cantón Santa Rosa en la provincia de El Oro fueron los que alertaron a las autoridades de la caída de una aeronave en este sector. Se trataba de una avioneta tipo Piper que cubría la ruta Guayaquil-Santa Rosa y que prestaba servicios de taxi aéreo. Esta avioneta había sido alquilada por una empresa privada para el traslado de valores. Este accidente aéreo dejó 2 fallecidos y un herido que fue trasladado a una casa de salud, según lo informó la Dirección General de Aviación Civil. Las víctimas mortales son el piloto David Parreño y el pasajero Augusto Viera. Se logra divisar hasta el momento 2 cuerpos que están totalmente calcinados. Van a encontrar únicamente cenizas y partes de la avioneta. El dinero que iban a trasladar hasta la ciudad de Guayaquil no pudo embarcar, si todavía no llegaba a la ciudad de Santa Rosa. De acuerdo a las autoridades, el lugar donde se accidentó la avioneta es una zona montañosa de difícil acceso y se encuentra a 4 kilómetros del aeropuerto de este cantón de la provincia de El Oro. La Junta Investigadora de Accidentes acudió al lugar de los hechos para analizar las causas del siniestro aéreo. Con este caso, en lo que va de mayo, ya son 3 las aeronaves que se han estrellado en el país. El 16 de mayo, una avioneta tipo Cessna sufrió un accidente en la Amazonía ecuatoriana, mientras que a inicios de mes, un helicóptero Bell 430 de la Armada se estrelló en la provincia de Santa Elena. En un mega operativo, la policía capturó a 7 integrantes del grupo terrorista Fatales en Guayaquil. Durante la operación, los uniformados incineraron una vivienda donde mantenían secuestradas a sus víctimas. 2, 1. Este es el instante en el que el personal del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional explotó una casa ubicada en el sector de Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. 1. Esta covacha era utilizada para mantener a personas secuestradas. Es más, en 6 diferentes ocasiones la policía liberó a víctimas. En esa vivienda encontramos ya a 8 personas que se encontraban secuestradas.
Esta fue una de las acciones que realizó la policía del distrito Nueva Prosperina durante el operativo Resurgir en número 21, en el que más de 120 uniformados allanaron 42 casas que presentaban denuncias, ya que fueron tomadas a la fuerza por miembros de una banda terrorista y sus dueños originales desplazados. Vamos a devolver a los legítimos propietarios. Estas viviendas que les desalojan son utilizadas justamente para economías criminales. La intervención dejó 7 delincuentes detenidos, entre ellos esta mujer, identificada como Génesis Ordóñez, de 24 años, con antecedentes penales por secuestro extorsivo. En este caso ella aduce de que está embarazada, de estar así, pues va a salir en libertad por ley. Ella, según la policía, lideraba una estructura delictiva dedicada al robo de carros, receptación y regularización fraudulenta de matrículas para vender los vehículos. Todo esto va a ser puesto a órdenes de la Fiscalía y ahí determinará quiénes son las personas que firman este documento que legaliza los vehículos robados y pueden ser comercializados ya en la ciudad. A los detenidos se les decomisó 6 armas de fuego, entre ellas una subametralladora, municiones de diferentes calibres, armas blancas, chalecos antibalas, equipos de comunicación y matrículas con sellos de las agencias de tránsito de Guayaquil, Durán y Naranjal. Con esta nueva intervención en el noroeste de Guayaquil, ya son 160 casas recuperadas por la Policía Nacional en lo que va del año, las que serán devueltas a sus dueños originales. Con documentación que probaría sus actividades ilícitas, 2 ciudadanos de nacionalidad turca fueron capturados en la isla Mocolí del cantón San Borondón. Uno de los detenidos es requerido por la justicia alemana y tenía alerta de Interpol. Son instantes de la acción policial en la propiedad que habitaron por más de un mes. Los 2 ciudadanos de nacionalidad turca, uno con alerta de Interpol, fueron atrapados la mañana del lunes dentro de una casa de la isla Mocolí en San Borondón. Los agentes de inteligencia de Ecuador manejan información que los capturados formarían parte del grupo terrorista de Estado Islámico, también conocidos como ISIS, quienes han perpetrado decenas de ataques terroristas, sobre todo en Afganistán. Son señalados como emisarios que llegaron a Ecuador a extender su campo de acción para rutas de tráfico de droga. En poder de los ciudadanos de nacionalidad turca, la policía halló un arma de fuego y más de 50 cartuchos calibre 9 milímetros, además de documentación que precisamente habla de sus actividades delictivas en todo el mundo. Esta es la alerta mediante el programa europeo Punto Atenas de Eurofront, donde se lee que la Interpol ya está haciendo los trámites con Alemania sobre este caso, ya que ese país solicita la extradición de uno de los 2 capturados en territorio ecuatoriano. Más noticias. Según el Observatorio Legislativo, en lo que va de este periodo, la Asamblea Nacional ha aprobado 21 leyes y ha realizado más de 4.000 pedidos de información a las instituciones del Estado. El secretario de la Asamblea defiende el trabajo parlamentario. 6 meses lleva en funciones de esta Asamblea Nacional. En este tiempo, el Observatorio Legislativo ha seguido de cerca su desempeño y, según este último reporte, el Pleno ha aprobado 21 proyectos de ley, pero también hay legisladores que han presentado entre 7 y 8 proyectos, pero el 60% de ellos son reformas a leyes y el 40% leyes nuevas. Sí, la Asamblea Nacional tiene un registro bastante alto de aprobación de leyes, más de 20 leyes aprobadas, si contrastamos con anteriores periodos legislativos. Pero lo que a nosotros nos preocupa es el cumplimiento de la agenda parlamentaria. El observatorio cuestiona que la agenda legislativa de esta asamblea presidida por Henry Kronfle solo se ha cumplido el 11% de casi 100 proyectos de ley propuestos a tratar. Muchos de ellos ni siquiera tienen un código de trámite o se los puede identificar y con ello da un 11%. Pero eso no solo ha sucedido en este periodo, sino en periodos anteriores en donde la aprobación de la agenda, es decir, de la planificación, no supera el 50%. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, cuestionó el informe. Dice que hay cifras que no se apegan al trabajo legislativo.
Se ha demostrado con datos que la información presentada a la ciudadanía era información que contenía datos erróneos, datos falsos que no se ajustan a la realidad y pues por lo tanto evidentemente al contener estos datos no reflejan realmente el trabajo de la Asamblea. El informe además habla de una fiscalización tardía debido a que los juicios políticos de este periodo han terminado solo en censura. Muñoz dice que el Parlamento ha cumplido con una agenda retrasada de otros periodos. De que existe una cola en la ley de la función legislativa, una orden de prelación que solo se puede tratar un juicio político a la vez. Entonces, evidentemente, al haber tantos presentados, se van dando conforme, se van dando los tiempos y a pesar de que no son destituidos, se les impide durante 2 años de ejercer cargo público. El documento contabiliza 200 votaciones en el Pleno. De ellas, el 40% son resoluciones y el 6% de fiscalización. Convocada para el día de hoy, martes 28 de mayo. Ante las constantes acusaciones de corrupción en la compra de alimentos en el Hospital del Niño en Guayaquil, el Ministerio de Salud presentó una denuncia en Fiscalía. Además, se desvinculó a 2 autoridades presuntamente responsables. Estamos hablando del Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante en la ciudad de Guayaquil. Es ahí que en enero de este año se habría adjudicado un contrato de más de $1 millón para la provisión de alimentos destinados al consumo de pacientes y funcionarios que ahí trabajan. Esto durante 327 días. No obstante, en este convenio se habrían detectado inconsistencias, fundamentalmente en los precios de los productos adquiridos. Algo que en las últimas horas fue confirmado por el ministro de Salud, Franklin Encalada. Sobreprecio y en cosas que son de alimentación, en productos de alimentación de nuestros niños. Los más evidentes fueron en el yogur, en la leche y en el pollo. Tenemos una presunción de irregularidad casi en unos productos con el doble de precio y en otros casi triplicado el precio. Incluso se dio a conocer que desde el Ministerio de Salud se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Eso además que solicitaron a la Contraloría un examen especial a los procesos de contratación pública entre octubre del 2023 y abril del 2024. Según el ministro, del contrato de más de $1 millón, solo se ha cancelado un anticipo de $400,000 y si el monto de los alimentos confirma el sobreprecio, no se pagará más, afirmó. Si ya tienes un contrato vigente y ya nos están dando los alimentos, no podemos cortarlo porque para levantar otro proceso pasarían meses, entonces vamos a tener que quizás desvinculando el proceso, pero en medida de que no se vea afectada la alimentación de los niños. Tras esta polémica fueron desvinculados el gerente y el director médico del Hospital del Niño de Guayaquil. Por ahora se continúa con la intervención y supervisión de los procesos de contratación. La reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador dejó a muchos ciudadanos mexicanos en el país en una situación de incertidumbre. La suspensión de servicios consulares esenciales, como la obtención de pasaportes, están afectando a su vida cotidiana. Él es Jorge Piña, un residente de la Ciudad de México que lleva 10 años viviendo en Quito. Expresa su creciente preocupación, pues como muchos mexicanos en Ecuador, Piña tenía una cita para la obtención de su pasaporte, un trámite esencial que quedó suspendido tras la reciente ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. En la comunidad ecuatoriana se inundó de mensajes y de chats de personas preocupadas que estaban haciendo trámites incluso de sus hijos recién nacidos que iban por sus actas de nacimiento o iban igualmente a renovar pasaportes que se quedó en el limbo. Además, Piña no pudo obtener la cédula mexicana, lo que le impedirá votar en las elecciones presidenciales de este domingo. Temas legales para incluso las votaciones ahora para presidencia de México. Según internacionalistas, la falta de servicios consulares también dificulta la recepción de asistencia legal y protección para los ciudadanos de ambos países. Cualquier proceso que requiera del consulado en la embajada complica y dilata, ¿no? Porque tienen que irse a otros países o retornar a su país de origen para poder obtener estos certificados. No deberían sufrir repercusiones ni asumir obligaciones en el marco de la ruptura diplomática y de base que tuvimos con México. Ante la situación se destaca que las elecciones presidenciales en México son clave para la posible resolución de esta crisis. Gana Xochitl Gálvez, que es la candidata de la oposición, que ha tenido una postura más bien contraria a lo que ha hecho López Obrador. Quizás sea más fácil poder restablecer relaciones. O intenten reconectar los lazos diplomáticos, pero sin lugar a duda yo pensaría que independientemente de quien llegue al poder,
van a buscar al menos una disculpa del lado ecuatoriano. Además de la suspensión de servicios consulares, otra repercusión notable ha sido la suspensión de los vuelos de la aerolínea Aeroméxico entre Ciudad de México y Quito. Yo tenía un viaje programado para ir a visitar a mi familia e incluso mi mamá iba a también venir a Ecuador y claro, nos hemos quedado con una incertidumbre bastante fuerte. Se espera que ambos gobiernos puedan encontrar una solución diplomática que minimice el impacto y restablezca los servicios afectados.